¿Alguna vez te enamoraste de alguien y sentiste que era lo más real que habías vivido? Esa certeza absoluta de que esa persona era especial, diferente, como si el universo la hubiera puesto ahí para ti. Y luego, con el tiempo, algo cambió. No sabes exactamente cuándo pasó, pero un día la miraste y ya no sentiste lo mismo. El brillo desapareció, la magia se evaporó, y te quedaste preguntándote qué había pasado, si el amor se había acabado, o si nunca había sido amor. Hay una respuesta a eso, y no te va a gustar, porque lo que voy a contarte hoy cambia para siempre la forma en que entiendes el enamoramiento, cambia la forma en que miras tus relaciones pasadas y, sobre todo, cambia lo que puedes esperar del amor en el futuro. Carl Jung, uno de los psiquiatras más importantes de la historia, dedicó gran parte de su vida a estudiar algo que llamó proyección psíquica, y lo que descubrió es perturbador. Descubrió que la mayoría de las veces que creemos estar enamorados, no estamos enamorados de la otra persona. Estamos enamorados de algo que nuestra mente puso sobre ella, una imagen, una fantasía, un reflejo de algo que nos falta a nosotros mismos. Pero aquí viene lo más interesante. Hay personas que en algún momento de su vida despiertan, ven este mecanismo, entienden cómo funciona, y cuando eso pasa, cuando realmente lo ves, el enamoramiento nunca vuelve a sentirse igual. Nunca vuelves a caer de la misma forma. Y eso puede sonar liberador, pero también puede sentirse como una condena. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Hoy vamos a hablar de por qué las personas que despiertan, las que entienden cómo funciona su mente, dejan de enamorarse como antes. Vamos a ver qué dice la neurociencia sobre lo que realmente pasa en tu cerebro cuando te enamoras, qué tiene que ver tu infancia con las personas que eliges, y qué queda del amor cuando la ilusión se rompe. Te adelanto que hay esperanza al final, pero el camino para llegar ahí no es fácil. Vamos a recorrerlo juntos. Empecemos por el principio, por ese momento en el que todo empieza a cambiar. Voy a describir una escena y quiero que me digas si te suena. Conoces a alguien, puede ser en una fiesta, en el trabajo, en una aplicación, da igual dónde, y desde el primer momento hay algo. No sabes qué es exactamente, pero lo sientes. Una especie de reconocimiento, como si ya conocieras a esa persona aunque acabes de verla por primera vez, y a partir de ahí todo se acelera. Empiezas a pensar en ella cuando no está. Te descubres sonriendo solo recordando algo que dijo. Miras el móvil cada 2 minutos esperando un mensaje, y cuando ese mensaje llega, el corazón te da un vuelco, literalmente. Lo sientes en el pecho. Los días que la ves son diferentes. Tienen otro color, otra textura. El mundo parece más interesante cuando está cerca, y los días que no la ves se hacen eternos. Hay una especie de hambre, una necesidad que no sabías que tenías hasta que apareció esta persona. Y lo más extraño es que sientes que la conoces, profundamente. Aunque apenas habéis hablado unas semanas, sientes que entiendes cosas de ella que nadie más entiende, que hay una conexión especial, única, como si estuvierais destinados a encontraros. Si esto te suena, si lo has vivido aunque sea una vez, entonces sabes exactamente de qué estoy hablando. Eso que acabamos de describir tiene un nombre, se llama enamoramiento, y durante miles de años los humanos hemos creído que es la forma más pura de amor, la prueba de que has encontrado a la persona correcta, el destino manifestándose. Pero hay un problema, y es un problema grande. Todo eso que acabas de sentir, toda esa intensidad, toda esa certeza absoluta de que esta persona es especial, tu cerebro puede fabricarlo con prácticamente cualquiera que cumpla ciertos requisitos. No estoy diciendo que no sea real lo que sientes, es muy real, pero lo que provoca ese sentimiento no es lo que crees. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo ves, el enamoramiento nunca vuelve a sentirse igual. Pero antes de llegar ahí, antes de hablar de lo que pasa cuando despiertas, necesito que entiendas cómo funciona el mecanismo. Necesito que veas lo que realmente está pasando debajo de toda esa magia. Piensa en la última persona de la que te enamoraste. Piensa en ese momento inicial, cuando todo era perfecto, cuando cada cosa que hacía te parecía fascinante, cuando sus defectos te parecían adorables, cuando podías pasarte horas hablando y el tiempo volaba. Ahora quiero que hagas un ejercicio difícil. Quiero que intentes recordar qué sabías realmente de esa persona en ese momento. No lo que sentías, no lo que intuías,
no lo que te imaginabas, lo que sabías, con hechos, con evidencia. Si eres honesto, probablemente la respuesta es muy poco. Sabías algunas cosas superficiales, su trabajo, sus gustos, algunas historias que te había contado, pero no sabías cómo reaccionaba bajo presión, no sabías cómo trataba a la gente cuando estaba cansada o frustrada, no sabías qué demonios cargaba, qué heridas tenía, qué patrones repetía, no sabías casi nada de lo que realmente importa para construir algo con alguien, y sin embargo estabas convencido de que la conocías, de que había una conexión profunda, de que era especial. ¿De dónde salió toda esa información que no tenías? ¿Quién rellenó los huecos? Tú. Los rellenaste tú. Tu mente, sin que te dieras cuenta, tomó los pocos datos que tenía y construyó una imagen completa. Pero esa imagen no estaba basada en quién era esa persona realmente. Estaba basada en quién necesitabas que fuera. Carl Jung llamó a esto proyección, y es uno de los mecanismos más poderosos y más invisibles de la psique humana. La proyección funciona así. Tenemos partes de nosotros mismos que no vemos, partes que hemos reprimido, negado, olvidado, necesidades que no reconocemos, heridas que no hemos sanado, deseos que no nos atrevemos a admitir. Y todas esas partes invisibles buscan expresarse, buscan salir, y la forma que encuentran de hacerlo es proyectándose en otros. Cuando te enamoras, no estás viendo a la otra persona, estás viendo una pantalla sobre la que has proyectado tu propia película. Una película protagonizada por tus necesidades inconscientes, tus fantasías no reconocidas, tus heridas buscando sanación. Y la otra persona, sin saberlo, simplemente está ahí, siendo el lienzo sobre el que pintas todo lo que te falta. Esto suena abstracto, así que déjame ponerte un ejemplo concreto. María tiene 32 años, tuvo un padre ausente, un hombre que trabajaba todo el día, que casi nunca estaba en casa, y que cuando estaba era frío, distante, incapaz de mostrar afecto. María creció con un vacío, con la sensación de que no era suficiente para merecer la atención de su padre. Esa herida nunca sanó, solo se enterró. Ahora María es adulta y conoce a Andrés. Andrés es un hombre ocupado, ambicioso, un poco difícil de alcanzar. No responde siempre a los mensajes, a veces desaparece durante días, es cariñoso pero intermitente, presente a ratos, ausente otros. ¿Y qué siente María? Se enamora perdidamente, siente una atracción magnética, una necesidad de estar con él que no puede explicar. Cree que es porque Andrés es especial, cree que es porque hay una conexión única entre ellos, pero lo que realmente está pasando es que Andrés activa exactamente la misma herida que su padre dejó. Andrés se parece emocionalmente a su padre y el inconsciente de María reconoce eso y se enciende. ¿Por qué? Porque el inconsciente no quiere que seas feliz, quiere que sanes, y la forma que tiene de empujarte a sanar es ponerte frente a la misma herida una y otra vez hasta que la resuelvas. María no se enamoró de Andrés, se enamoró de la oportunidad de sanar la herida con su padre. Proyectó sobre Andrés toda la carencia que arrastraba desde niña, y esa proyección se sintió como amor, pero no era amor, era reconocimiento de una herida. Esto pasa constantemente, más de lo que te imaginas. La mujer que siempre se enamora de hombres emocionalmente no disponibles, probablemente tuvo un padre emocionalmente no disponible. El hombre que siempre elige mujeres controladoras probablemente tuvo una madre controladora. No es casualidad, es el inconsciente repitiendo el patrón, buscando una resolución que nunca llega porque no puedes sanar la herida con tu padre a través de tu pareja. Jung tenía un concepto que explica esto con una precisión inquietante. Lo llamó ánima y animus. El anima es la imagen de lo femenino que todo hombre lleva dentro. El animus es la imagen de lo masculino que toda mujer lleva dentro. Pero no son imágenes neutras. Están cargadas de todo lo que hemos aprendido, deseado y reprimido sobre el otro género desde que nacimos. Y sobre todo, están moldeadas por nuestros padres. El anima de un hombre está profundamente influenciada por su madre, la primera mujer que conoció, la primera que amó, la primera que le decepcionó, y el animus de una mujer está moldeado por su padre, el primer hombre en su vida, el modelo de lo masculino, el que estuvo presente o el que faltó. Cuando un hombre se enamora perdidamente de una mujer, muchas veces no se está enamorando de ella, se está enamorando de su ánima proyectada sobre ella.
está viendo en esa mujer la imagen idealizada de lo femenino que lleva dentro, una imagen construida desde la infancia. Y cuando una mujer se enamora perdidamente de un hombre, muchas veces está viendo en él su ánimus, el héroe, el salvador, el protector, el padre que siempre quiso tener o el opuesto del padre que la hirió. Por eso el enamoramiento se siente tan intenso, porque no estás conectando con una persona externa, estás conectando con una parte de ti mismo que habías perdido, estás viéndote a ti mismo reflejado en otro. Y eso genera una sensación de completud, de estar entero por primera vez, que es absolutamente adictiva. Déjame explicarte esto con más detalle porque es importante. Todos crecemos con carencias, es inevitable. Incluso los padres más amorosos no pueden darte todo lo que necesitas, y esas carencias dejan huecos, huecos que arrastramos hasta la vida adulta sin saber que están ahí. El niño que no se sintió visto crece buscando miradas que lo validen. La niña que no se sintió protegida crece buscando brazos que la sostengan. El niño que tuvo que ser fuerte demasiado pronto crece buscando a alguien con quien poder ser débil. Y cuando conocemos a alguien que parece encajar en ese hueco, que parece poder llenarlo, el inconsciente se vuelve loco, dispara todas las alarmas, envía todas las señales de que esta persona es especial, es única, es la indicada, pero lo que realmente está diciendo es: esta persona tiene la forma exacta de mi herida. Por eso las personas de las que nos enamoramos más intensamente suelen ser las menos indicadas para nosotros, porque la intensidad no viene de la compatibilidad, viene del reconocimiento de la herida, y una relación construida sobre heridas compartidas no es una relación sana. Es un pacto inconsciente entre dos personas que esperan que el otro les salve de sí mismos. Hay una frase de Jung que me persigue. Decía: aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y es exactamente lo que pasa con el amor. Las heridas que no miramos, las proyectamos. Y luego las encontramos una y otra vez, en pareja tras pareja, preguntándonos por qué siempre nos pasa lo mismo. Pero hay algo más, algo que hace todo esto aún más complicado. No solo proyectamos nuestras carencias, también proyectamos nuestro potencial no desarrollado, las partes de nosotros que no nos hemos atrevido a explorar, los talentos que hemos reprimido, las cualidades que admiramos pero no creemos tener. El hombre tímido se enamora de la mujer extrovertida y carismática, no porque sean complementarios en algún sentido romántico, sino porque ella representa todo lo que él podría ser, pero no se atreve. Ella es su potencial proyectado, y estar con ella le hace sentir que él también es así. Pero no lo es, solo está tomando prestada su luz. La mujer insegura se enamora del hombre seguro de sí mismo, no porque él vaya a darle seguridad, sino porque él representa la seguridad que ella tiene dentro, pero no ha desarrollado. Y mientras esté con él, puede sentirse segura sin tener que hacer el trabajo de construir esa seguridad en sí misma. Esto es peligroso, porque cuando proyectas tu potencial en otro, dejas de desarrollarlo en ti. Te vuelves dependiente de esa persona para sentirte completo. Y si esa persona se va, no solo pierdes una relación, pierdes la parte de ti que habías depositado en ella. Ahora hay algo que probablemente te estés preguntando. Si todo esto es verdad, si el enamoramiento es básicamente una proyección masiva de nuestras heridas y nuestro potencial no desarrollado, ¿cómo es que se siente tan real? ¿Cómo es que parece tan verdadero en el momento? La respuesta está en cómo funciona el cerebro. Pero antes de entrar en la neurociencia, que veremos en el siguiente bloque, quiero que entiendas algo sobre las proyecciones. No son mentiras que te cuentas conscientemente, no es autoengaño voluntario, son completamente involuntarias e invisibles, tu cerebro las crea sin que te des cuenta y te las presenta como realidad. Cuando miras a la persona de la que te has enamorado y sientes que es especial, no estás mintiendo. Realmente la ves especial. El problema es que esa cualidad especial no está en ella, está en tu proyección sobre ella. Es como llevar unas gafas que distorsionan la realidad y no saber que las llevas puestas. Todo lo que ves te parece verdadero porque no sabes que lo estás viendo a través de un filtro. Por eso es tan difícil que alguien te convenza de que la persona de la que estás enamorado no es para ti. Puedes escuchar las advertencias de tus amigos, de tu familia, incluso de tu propia intuición, pero no las crees. Porque lo que sientes es tan intenso, tan real, que cualquier cosa que lo contradiga parece falsa. No entienden lo que tenemos, piensas.
no conocen la conexión que hay entre nosotros. Y en cierto sentido tienes razón, no la conocen, porque esa conexión no existe fuera de tu cabeza. Es tuya, es tu proyección, y solo tú puedes verla. Pero hay un momento en que todo cambia, un momento inevitable que llega en todas las relaciones que empezaron con un enamoramiento intenso. Es el momento en que la proyección empieza a agrietarse. Funciona así. Al principio, cuando estás en plena fase de enamoramiento, tu cerebro filtra selectivamente la información. Ve todo lo que confirma tu proyección e ignora todo lo que la contradice. Si crees que esa persona es cariñosa, notarás cada gesto de cariño y pasarás por alto cada momento de frialdad. Si crees que es inteligente, cada cosa que diga te parecerá brillante y las tonterías las atribuirás al cansancio o al contexto. Pero esto no puede durar para siempre, porque la persona real sigue ahí, detrás de tu proyección, y eventualmente va a hacer algo que no encaja. Va a decir algo que contradice la imagen que has construido. Va a mostrarte un lado que no habías visto. Y en ese momento empieza el conflicto. Al principio lo niegas, buscas excusas, justificas. Seguro que estaba teniendo un mal día. No quería decir eso realmente. Es solo estrés del trabajo. Tu cerebro lucha por mantener la proyección intacta porque abandonarla duele demasiado. Pero las grietas siguen apareciendo, cada vez más frecuentes, cada vez más difíciles de ignorar. Y llega un día en que miras a esa persona y ya no ves lo que veías antes. El brillo ha desaparecido. La magia se ha evaporado. Y te quedas ahí confundido, preguntándote qué ha pasado. ¿Se ha acabado el amor? ¿Ha cambiado ella? ¿He cambiado yo? Lo que ha pasado es que la proyección se ha caído. Has empezado a ver a la persona real. Y la persona real no coincide con la imagen que habías construido. No es culpa suya. Ella siempre fue así. Simplemente tú no la veías. Esto es devastador, porque no solo pierdes la ilusión sobre esa persona, también pierdes la ilusión sobre ti mismo, sobre tu capacidad de juzgar, sobre tu intuición, sobre todo lo que creías saber del amor. Si me equivoqué tanto con esto, piensas, ¿cómo puedo confiar en mí mismo para cualquier otra cosa? Y aquí es donde la mayoría de la gente comete el error que les mantiene atrapados en el ciclo para siempre. Asumen que simplemente eligieron mal, que esa persona no era la correcta, que la próxima vez será diferente, y salen a buscar a otra, y se vuelven a enamorar, y vuelven a proyectar, y vuelven a sentir esa intensidad mágica que tanto les gusta, hasta que la proyección vuelve a caer, y el ciclo se repite. Hay personas que pasan toda su vida en este ciclo, enamorándose, desilusionándose, buscando a otra persona, volviendo a enamorarse, persiguiendo una fantasía que, por definición, no puede sostenerse, porque lo que buscan no existe fuera de ellos. Está dentro, pero no lo saben. Y luego hay otras personas que en algún momento, después de suficiente dolor, después de suficientes decepciones, empiezan a ver el patrón. Empiezan a preguntarse por qué siempre les pasa lo mismo, por qué siempre eligen el mismo tipo de persona, por qué siempre terminan igual. Y esa pregunta, cuando es genuina, cuando realmente quieres saber la respuesta, es el inicio del despertar. El despertar no es un momento místico, no es una iluminación repentina, es más bien un proceso lento, muchas veces doloroso, en el que empiezas a ver cosas que antes no veías, empiezas a notar tus patrones, empiezas a reconocer tus proyecciones, empiezas a entender que lo que llamabas amor muchas veces era otra cosa. Y cuando empiezas a ver esto, algo cambia en ti para siempre. Ya no puedes volver a enamorarte de la misma manera ingenua. Ya no puedes caer en la fantasía sin una parte de ti que está observando, que está preguntando, que está dudando. Voy a contarte algo que le pasa a mucha gente que empieza este proceso de despertar. Conoces a alguien nuevo y sientes atracción, sientes esa chispa inicial, pero ahora, a diferencia de antes, hay algo más. Hay una voz interior que pregunta, ¿qué estoy proyectando en esta persona? ¿Qué parte de mí está buscando completarse? ¿Qué vacío estoy intentando llenar? ¿Qué herida de mi infancia está activando? Y esas preguntas, aunque son sanas, aunque son necesarias, matan algo. Matan la inocencia del enamoramiento. Matan esa entrega ciega que antes sentías. Es como ver una película de magia cuando ya sabes cómo se hacen los trucos,
Puedes disfrutarla, pero nunca vas a sentir el asombro de alguien que no sabe, porque tú ya has visto detrás del telón, ya sabes que el conejo siempre estuvo ahí, y no puedes saber eso. Las personas despiertas dejan de enamorarse como antes porque ya no pueden ignorar lo que saben. Ya no pueden entregarse ciegamente a una proyección sabiendo que es una proyección. Ya no pueden construir castillos en el aire sabiendo que no tienen cimientos. Y esto crea una soledad particular. Una soledad que es difícil de explicar a quien no la ha sentido. Las personas despiertas a menudo se sienten solas, no porque no haya gente a su alrededor, sino porque ya no pueden participar en el juego que todos los demás están jugando. Ven a sus amigos enamorándose perdidamente, sufriendo por amores imposibles, montando en la montaña rusa emocional, y no pueden unirse. Ven la construcción, ven las proyecciones, ven lo que viene después, y eso les aísla. Hay una frase de Jung que resume esto perfectamente. Decía: la soledad no es no tener gente alrededor, es no poder comunicar las cosas que te parecen importantes. Las personas despiertas tienen cosas importantes que comunicar, pero cuando intentan hacerlo, cuando intentan explicar lo que ven, muchas veces reciben miradas de confusión, o peor, de rechazo, porque nadie quiere que le digan que su enamoramiento es una proyección, nadie quiere que le arruinen la magia, y entonces la persona despierta aprende a callarse, aprende a observar sin comentar, aprende a sentirse extranjera en un mundo donde todos parecen creer en un cuento que ella ya no puede creer. Pero aquí hay algo importante que necesito decirte, y es algo que muchas personas despiertas tardan años en entender. El despertar no es el final, es el principio. Sí, pierdes la capacidad de enamorarte ciegamente. Sí, pierdes la inocencia. Sí, hay un duelo que hacer por la persona que eras antes, la que podía entregarse sin reservas, pero lo que ganas es mucho más valioso. Ganas la posibilidad de un amor real. Un amor que no está basado en proyecciones, un amor que no necesita ilusiones para sostenerse, un amor que ve a la otra persona como realmente es, con sus luces y sus sombras, y la elige de todas formas. Ese amor existe, pero solo es accesible para quienes han despertado. Solo es posible después de atravesar el desierto del desencanto. Solo llega cuando has dejado de buscar que alguien te complete y has empezado a completarte tú mismo. Pero antes de hablar de ese amor, antes de ver qué queda cuando las proyecciones caen, necesitas entender algo más. Necesitas entender qué está pasando en tu cerebro cuando te enamoras. ¿Por qué es tan adictivo? ¿Por qué es tan difícil de soltar? ¿Por qué el despertar duele tanto a nivel físico, no solo emocional? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el enamoramiento se siente tan parecido a una droga? ¿Por qué cuando estás lejos de esa persona sientes ansiedad, inquietud, una especie de abstinencia? ¿Por qué cuando la ves sientes un subidón de energía y euforia? ¿Por qué cuando te deja sientes que te mueres? Aunque racionalmente sabes que no es verdad. No es una metáfora, no es una exageración poética. Tu cerebro, cuando se enamora, activa exactamente los mismos circuitos que se activan con la cocaína, los mismos neurotransmisores, las mismas áreas cerebrales, el mismo patrón de adicción. Y entender esto cambia completamente la forma en que miras el enamoramiento. Cambia la forma en que entiendes por qué cuesta tanto soltar a alguien y cambia la forma en que puedes ayudarte a ti mismo cuando estás en ese proceso. Eso es exactamente lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Vamos a entrar en el cerebro de alguien enamorado. Y lo que encontraremos ahí es fascinante y perturbador. Porque cuando ves la maquinaria que hay detrás de lo que sientes, cuando entiendes que esas emociones tan intensas son en gran parte química, algo cambia. Ya no eres víctima de tus sentimientos, empiezas a ser observador de ellos. Y ahí empieza la verdadera libertad. Continuamos. En 1996, una neurocientífica llamada Helen Fisher hizo algo que nadie había hecho antes. Metió a personas enamoradas en un escáner cerebral. Quería ver qué pasaba dentro de sus cabezas cuando miraban fotos de la persona que amaban. Lo que encontró cambió para siempre nuestra comprensión del amor. Cuando los participantes veían la foto de su amado, su cerebro se iluminaba, pero no en las áreas que esperarías. No se activaban las zonas relacionadas con las emociones complejas o el razonamiento. Se activaba algo mucho más primitivo,
algo que compartimos con los reptiles. El área tegmental ventral y el núcleo caudado. El sistema de recompensa. La misma zona que se enciende cuando un adicto a la cocaína recibe su dosis. Fisher repitió el experimento cientos de veces, con personas de diferentes edades, diferentes culturas, diferentes orientaciones. El resultado siempre era el mismo. El cerebro enamorado es un cerebro adicto. No es una metáfora. No es poesía. Es neurociencia pura. Y esto explica muchas cosas que probablemente has sentido pero no sabías por qué. ¿Alguna vez has estado enamorado y no podías dejar de pensar en esa persona? Literalmente, no podías. Intentabas concentrarte en el trabajo y ahí estaba su cara. Intentabas dormir y tu mente volvía a ella. Intentabas tener una conversación normal y te descubrías pensando en cuándo volverías a verla. Eso tiene un nombre. Se llama pensamiento intrusivo, y es exactamente lo mismo que experimentan los adictos con su sustancia. El cerebro, cuando identifica algo que le da placer, empieza a obsesionarse con ello. Crea bucles de pensamiento que vuelven una y otra vez al objeto del deseo. No es que seas débil, no es que no tengas fuerza de voluntad, es que tu cerebro ha sido secuestrado por su propio sistema de recompensa. Déjame explicarte cómo funciona esto a nivel químico, porque cuando lo entiendes, todo empieza a tener sentido. Cuando te enamoras, tu cerebro libera una cascada de neurotransmisores que alteran completamente tu percepción de la realidad. El primero y más importante es la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del deseo, de la motivación, de la búsqueda. No es el neurotransmisor del placer, como mucha gente cree. Es el neurotransmisor del querer, de la anticipación, del necesito más. Cuando ves a la persona de la que estás enamorado, tu cerebro libera dopamina. Y esa dopamina te hace sentir eufórico, energizado, vivo. Pero aquí está el truco. La dopamina no se libera cuando consigues lo que quieres. Se libera cuando lo anticipas, cuando lo esperas, cuando crees que está a punto de llegar. Por eso el enamoramiento se siente más intenso cuando hay incertidumbre. Por eso nos enganchamos más a las personas que no sabemos si nos quieren. Por eso el que responde tarde a los mensajes, el que está a veces disponible y a veces no, el que nos da esperanza pero nunca certeza, nos vuelve locos. Porque el sistema de dopamina responde más fuerte ante las recompensas variables. Es el mismo principio que usan las máquinas tragaperras. No sabes si vas a ganar esta vez. Puede que sí, puede que no. Y esa incertidumbre dispara la dopamina mucho más que la certeza. Los científicos llaman a esto el programa de refuerzo variable. Y es el más adictivo que existe. Si cada vez que pulsas un botón recibes una recompensa, te acostumbras rápido y el botón deja de interesarte. Pero si a veces recibes recompensa y a veces no, sin un patrón predecible, te vuelves loco pulsando el botón. Tu cerebro no puede dejarlo. Ahora piensa en esa relación que tuviste donde la otra persona era inconsistente, a veces cariñosa, a veces fría, a veces presente, a veces desaparecida. ¿Recuerdas lo enganchado que estabas? ¿Recuerdas cómo no podías dejar de pensar en ella? No era amor, era dopamina. Tu cerebro había entrado en el programa de refuerzo variable y no podía salir. Pero la dopamina no actúa sola. Hay otro neurotransmisor que juega un papel crucial en el enamoramiento, y este es aún más perturbador. Se llama serotonina. La serotonina está relacionada con la calma, la estabilidad, el bienestar. Cuando tienes niveles adecuados de serotonina, te sientes equilibrado, tranquilo, capaz de pensar con claridad. Pues bien, cuando te enamoras, los niveles de serotonina caen en picado. Un estudio italiano midió los niveles de serotonina en personas recién enamoradas y encontró algo sorprendente. Eran casi idénticos a los niveles de personas con trastorno obsesivo-compulsivo. El enamoramiento, a nivel químico, se parece mucho a un trastorno mental. ¿No puedes dejar de pensar en esa persona? ¿Revisas el móvil compulsivamente? ¿Analizas cada palabra que dijo, cada gesto que hizo, buscando señales? ¿Construyes escenarios en tu cabeza? ¿Te preocupas constantemente por si le gustas o no? Eso no es amor, es serotonina baja. Es tu cerebro en un estado alterado que se parece peligrosamente a la patología. Y lo más inquietante es que este estado nos parece romántico. Las películas lo glorifican, las canciones lo celebran. Llamamos amor a algo que tiene las características de una enfermedad mental. Pero espera, que hay más. Cuando te enamoras,
también aumentan los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, por eso el enamoramiento viene acompañado de ansiedad. Por eso te sudan las manos antes de verla. Por eso sientes el estómago revuelto. Por eso no puedes comer, no puedes dormir, estás constantemente activado. Tu cuerpo está en modo alerta, como si hubiera un peligro, y en cierto sentido lo hay. Porque para tu cerebro primitivo, el rechazo de alguien de quien dependes emocionalmente es una amenaza de supervivencia. Nuestros ancestros necesitaban pertenecer a un grupo para sobrevivir. Ser rechazado significaba la muerte. Y aunque hoy no es así, tu cerebro no lo sabe. Sigue reaccionando como si tu vida dependiera de que esa persona te quiera. Y luego está la oxitocina, la famosa hormona del apego, la que se libera cuando abrazas a alguien, cuando tienes contacto físico, cuando haces el amor. La oxitocina crea vínculos, te hace sentir conectado, seguro, en casa. Pero también tiene un lado oscuro. La oxitocina te hace confiar ciegamente, te hace ignorar las señales de alarma, te hace sentir que esa persona es segura aunque no lo sea. Estudios han demostrado que bajo los efectos de la oxitocina, las personas son más fáciles de engañar, ven más atractivas a sus parejas de lo que realmente son, perdonan cosas que no deberían perdonar. Así que vamos a resumir lo que pasa en tu cerebro cuando te enamoras. Tienes dopamina alta que te vuelve obsesivo y te hace perseguir. Tienes serotonina baja que te hace pensar de forma circular y ansiosa. Tienes cortisol alto que te mantiene en estado de estrés constante. Y tienes oxitocina que te hace confiar ciegamente y ver todo de color de rosa. Es un cóctel químico diseñado para una cosa y solo una cosa: que te reproduzcas. A la evolución no le importa si eres feliz. No le importa si esa persona es buena para ti. No le importa si vas a sufrir. Solo le importa que pases tus genes. Y para asegurarse de que lo hagas, ha diseñado este estado alterado de conciencia que llamamos enamoramiento. Ahora, cuando ves todo esto, cuando entiendes la maquinaria que hay detrás de lo que sientes, surge una pregunta incómoda. Si el enamoramiento es básicamente un estado de intoxicación química diseñado para la reproducción, ¿qué valor real tiene? ¿No es todo una gran mentira biológica? Esta es la pregunta que atormenta a las personas que empiezan a despertar. Y la respuesta es compleja. Pero antes de llegar a ella, necesito contarte otra parte de la historia. La parte que explica por qué te enamoras de quien te enamoras. Porque la dopamina y la oxitocina explican cómo se siente el enamoramiento, pero no explican por qué te enamoras de esta persona y no de otra. Por qué de todas las personas que conoces, tu cerebro elige encenderse con unas y no con otras. Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hay una rama de la psicología que estudia esto. Se llama teoría del apego, y lo que ha descubierto en los últimos 50 años es fascinante y un poco perturbador. Todo empieza en la infancia. En los primeros años de vida tu cerebro está desarrollando algo llamado modelos de trabajo interno. Básicamente está aprendiendo cómo funcionan las relaciones. Está aprendiendo si las personas son confiables o no, si el amor es seguro o peligroso, si mereces que te quieran o no. Y este aprendizaje no ocurre de forma consciente. Ocurre a través de miles de pequeñas interacciones con tus cuidadores principales. Cuando lloras, alguien viene. Cuando tienes miedo, alguien te calma. Cuando necesitas atención, alguien te la da. O tienes que ganártela. O no la consigues nunca. Basándose en estas experiencias, tu cerebro desarrolla uno de varios estilos de apego. Y ese estilo de apego va a determinar cómo te relacionas el resto de tu vida. El apego seguro se desarrolla cuando tus cuidadores fueron consistentes, disponibles, sensibles a tus necesidades. Si tuviste esto, de adulto te resulta relativamente fácil confiar en otros, pedir lo que necesitas y manejar la intimidad sin ansiedad excesiva. Pero hay otros estilos. El apego ansioso se desarrolla cuando tus cuidadores fueron inconsistentes, a veces disponibles, a veces no, a veces cariñosos, a veces fríos. Tu cerebro aprendió que el amor existe pero no es confiable, que tienes que perseguirlo, ganártelo, estar siempre alerta para no perderlo. De adulto, esto se traduce en relaciones donde siempre estás preocupado por si te quieren, donde necesitas constante reafirmación, donde el miedo al abandono te consume. El apego evitativo se desarrolla cuando tus cuidadores fueron emocionalmente distantes o rechazantes. Tu cerebro aprendió que depender de otros es peligroso, que la intimidad es amenazante
que la única forma de estar seguro es no necesitar a nadie. De adulto, esto se traduce en relaciones donde huyes cuando la cosa se pone seria, donde te sientes asfixiado por las demandas emocionales de tu pareja, donde valoras tu independencia por encima de todo. Y hay un cuarto estilo, el más difícil, el apego desorganizado. Se desarrolla cuando tus cuidadores, las personas que debían protegerte, fueron también fuente de miedo. Abuso, negligencia severa, trauma. Tu cerebro recibió un mensaje imposible. Necesito acercarme a esta persona para sobrevivir, pero acercarme a esta persona es peligroso. De adulto, esto crea un patrón caótico donde quieres intimidad pero te aterroriza, donde atraes y rechazas simultáneamente, donde las relaciones son una montaña rusa de acercamiento y huida. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque tu estilo de apego, formado antes de que pudieras siquiera hablar, determina en gran medida de quién te enamoras y cómo te enamoras y por qué tus relaciones terminan como terminan. Las personas con apego ansioso suelen sentir más atracción por personas con apego evitativo. ¿Por qué? Porque el evitativo activa constantemente el sistema de apego del ansioso. Nunca está del todo disponible. Nunca da la seguridad que el ansioso busca. Y esa incertidumbre constante dispara la dopamina del ansioso hasta las nubes. Lo interpreta como pasión, como química, como amor intenso, pero es solo su herida de infancia siendo activada una y otra vez. Y el evitativo, paradójicamente, se siente atraído por el ansioso porque su intensidad le hace sentir deseado sin tener que comprometerse del todo. Puede tener intimidad en dosis que controla. Puede acercarse y alejarse según necesite. Hasta que el ansioso pide demasiado y el evitativo huye. Es una danza destructiva que se repite en millones de relaciones, y las dos personas involucradas creen que es mala suerte, que aún no han encontrado a la persona correcta. No entienden que están eligiendo inconscientemente parejas que van a confirmar exactamente lo que aprendieron de niños sobre el amor. El ansioso aprendió que el amor es algo que tienes que perseguir y ganarte, y elige parejas que le obligan a perseguir y ganarse el amor. El evitativo aprendió que la intimidad es peligrosa, y elige parejas tan demandantes que confirman que la intimidad es agotadora y asfixiante. Nadie hace esto conscientemente. Tu cerebro lo hace por ti, porque el cerebro no busca la felicidad, busca lo familiar. Y lo familiar es lo que aprendiste de niño, aunque lo que aprendiste de niño fuera doloroso. Hay una investigación que me parece especialmente reveladora. Pusieron a personas en un escáner cerebral y les mostraron fotos de distintas parejas potenciales. Algunas eran objetivamente compatibles según todos los criterios, otras eran claramente problemáticas. ¿Sabes qué encontraron? Las personas con historiales de relaciones difíciles mostraban más activación del sistema de recompensa cuando veían parejas problemáticas. Su cerebro literalmente se encendía más ante las opciones malas, ante las que les iban a hacer daño, no porque fueran tontas, no porque quisieran sufrir, sino porque su sistema de apego estaba calibrado para reconocer como amor exactamente lo que les había hecho daño de niños. Piensa en esto un momento. Tu cerebro, diseñado en la infancia, tiene una plantilla de lo que es el amor. Y cuando conoces a alguien que encaja en esa plantilla, se enciende, libera dopamina, te hace sentir que has encontrado algo especial. Pero esa plantilla no se basó en lo que era bueno para ti, se basó en lo que viviste. Si lo que viviste fue un padre ausente, tu plantilla dice que el amor se siente como ausencia. Si lo que viviste fue una madre crítica, tu plantilla dice que el amor se siente como nunca ser suficiente. Y entonces sales al mundo y tu cerebro busca esa plantilla. Y cuando la encuentra, te dice, ahí está, eso es amor. Y tú le crees. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar sobre el enamoramiento. Que esa intensidad que sientes, esa certeza de que esta persona es especial, muchas veces es tu trauma reconociendo un patrón familiar. ¿No es destino? ¿No es conexión de almas? Es tu herida buscando recrearse. Pero aquí viene lo que cambia todo. Esto se puede cambiar. Los estilos de apego no son permanentes. El cerebro es plástico. Puede aprender nuevos patrones, puede desarrollar lo que se llama apego ganado o apego adquirido. Personas que tuvieron infancias difíciles pueden, con trabajo consciente, desarrollar un estilo de apego más seguro. Y cuando eso pasa, todo cambia. La forma en que te enamoras cambia. Las personas que te atraen cambian.
Ya no necesitas el drama, la incertidumbre, el sube y baja emocional para sentir que algo es intenso. Puedes reconocer la calma y la consistencia como formas de amor, no como aburrimiento. Esto es parte del despertar. Entender que lo que tu cuerpo identifica como amor no es necesariamente amor, que la intensidad no es indicador de profundidad, que la obsesión no es indicador de conexión, que todo eso que sientes cuando te enamoras perdidamente es química y patrones aprendidos, no verdad revelada. Pero hay un precio que pagar por este despertar, un precio que nadie te cuenta. Cuando empiezas a ver todo esto, cuando entiendes la neurociencia y la teoría del apego, cuando reconoces tus patrones y los de otros, algo se rompe. Ya no puedes volver a la inocencia. Ya no puedes enamorarte ciegamente porque ahora ves la maquinaria funcionando. Es como si toda tu vida hubieras creído en la magia y de repente vieras los cables y los espejos. El truco sigue siendo impresionante, pero ya no es magia. Es técnica, y saberlo cambia la experiencia para siempre. Las personas despiertas me han descrito esto de muchas formas. Es como ver Matrix. Una vez que ves los ceros y unos, no puedes dejar de verlos. Es como perder la fe. Puedes intentar creer de nuevo, pero algo dentro de ti sabe que es mentira. Es liberador y devastador al mismo tiempo. Y la devastación viene de algo concreto. Viene de mirar hacia atrás, a todas las relaciones que tuviste, a todos los amores que sentiste, y darte cuenta de que gran parte de lo que viviste no era lo que creías. Esa persona de la que estuviste tan enamorado, quizás solo era tu sistema de apego ansioso activado. Esa química increíble que sentías, quizá era solo dopamina respondiendo a un programa de refuerzo variable. Esa certeza de que era tu alma gemela, quizá era solo oxitocina nublando tu juicio. ¿Significa eso que nada fue real? No exactamente. Los sentimientos fueron reales. El dolor fue real. Las lágrimas fueron reales. Pero el significado que le diste a todo eso estaba distorsionado. Creíste que sentías lo que sentías porque esa persona era especial. Ahora entiendes que sentías lo que sentías porque tu cerebro estaba en un estado alterado diseñado por millones de años de evolución para que te reprodujeras. Es una píldora difícil de tragar. Pero hay algo más. Algo que hace que el despertar sea particularmente difícil para quienes lo atraviesan, y es la ruptura. Lo que pasa cuando una relación termina después de que has estado enamorado. Porque si el enamoramiento activa los mismos circuitos que la adicción, ¿qué crees que pasa cuando te quitan la droga? Exactamente. Abstinencia. Los estudios de Helen Fisher también escanearon cerebros de personas que acababan de ser dejadas, y lo que encontró fue brutal. Las mismas áreas que se encendían cuando veían a su amado seguían encendiéndose. El cerebro seguía produciendo dopamina, seguía buscando la recompensa, pero la recompensa ya no estaba. Y eso crea un estado de dolor intenso que es indistinguible de la abstinencia a una droga dura. Por eso la ruptura duele físicamente. No es solo tristeza, no es solo pérdida emocional. Es tu cerebro en abstinencia, buscando desesperadamente una recompensa que ya no puede obtener. Por eso no puedes dejar de pensar en esa persona, por eso la buscas compulsivamente en redes sociales, por eso fantaseamos con volver, aunque sabemos que es mala idea. Es el adicto buscando su dosis. Y el cerebro tiene un truco cruel. Cuando no puede obtener la recompensa, aumenta el deseo. Te hace idealizar aún más a la persona que te dejó. Borra los recuerdos malos y amplifica los buenos. Te convence de que era perfecta, de que nunca encontrarás algo así de nuevo. Todo para que vuelvas a buscarla. Todo para que consigas la dosis. Por eso es tan difícil superar una ruptura con fuerza de voluntad. No es cuestión de ser fuerte o débil. Es que estás luchando contra tu propio cerebro, contra millones de años de programación evolutiva, contra un sistema diseñado para mantenerte enganchado a la persona con la que te reproducirías. Y por eso también, paradójicamente, el despertar puede hacer las rupturas más llevaderas. No fáciles, pero sí más llevaderas. Porque cuando entiendes lo que está pasando en tu cerebro, puedes observarlo sin identificarte completamente con ello. Puedes decir, esto es abstinencia de dopamina. Esto es mi sistema de apego activado. Esto es mi amígdala interpretando el rechazo como peligro de muerte. Y aunque sigue doliendo, ya no te consume de la misma manera. Es la diferencia entre estar ahogándote y saber que te estás ahogando. Sigues bajo el agua, pero al menos entiendes lo que pasa. Y eso te da una pequeña distancia, un pequeño espacio para respirar.
Las personas despiertas sufren en las rupturas, pero sufren de forma diferente. Sufren sabiendo que el sufrimiento es temporal, sabiendo que lo que sienten no es la verdad absoluta sino su cerebro, en un estado alterado, sabiendo que la intensidad del dolor no es proporcional a la pérdida real sino a la química desequilibrada. Y este saber cambia todo, porque te permite no actuar desde la desesperación, no mandar ese mensaje a las 3 de la mañana, no suplicar que vuelva, no humillarte buscando una dosis de alguien que ya no está. Puedes sentir el impulso y no seguirlo, puedes observar el deseo sin convertirlo en acción. Eso es lo que el despertar te da. No te quita el dolor, no te hace inmune al sufrimiento, pero te da perspectiva, te da espacio, te da la capacidad de ser testigo de tu propia experiencia en lugar de ser arrastrado ciegamente por ella. Ahora, llegados a este punto, quizá te estés preguntando algo. Si el enamoramiento es químico, si el apego está determinado por la infancia, si todo es neurociencia y patrones inconscientes, ¿dónde queda el amor verdadero? ¿Existe siquiera? ¿O es todo una ilusión? Esta es la pregunta que vive en el corazón de todo esto. La pregunta que las personas despiertas se hacen en las noches largas. La pregunta que puede llevarte al cinismo más profundo o, si la atraviesas completamente, a algo mucho más hermoso de lo que imaginabas. Porque hay algo después del despertar. Hay algo que viene cuando atraviesas el desierto de la desilusión y sales del otro lado. Hay una forma de amar que no depende de las proyecciones, ni de la dopamina, ni de los patrones de apego no resueltos. Una forma de amar que es consciente, elegida, real, pero para llegar ahí primero tienes que atravesar el duelo por la inocencia perdida, el duelo por la versión de ti que podía enamorarse ciegamente, el duelo por todos los amores que ahora ves de otra manera. Ese duelo es necesario, no puedes saltártelo, no puedes hacer bypass espiritual y fingir que ya lo superaste. Tienes que sentirlo, tienes que dejar que te atraviese, tienes que llorar las ilusiones perdidas antes de poder construir algo nuevo en su lugar. Y cuando ese duelo se completa, cuando has tocado fondo y empiezas a subir de nuevo, algo nuevo se hace posible, algo que las personas que nunca han despertado no pueden ni imaginar, algo que vale más que 1000 enamoramientos ciegos. Eso es lo que vamos a explorar en el siguiente bloque. ¿Qué queda del amor cuando despiertas? ¿Cómo se siente el amor sin proyecciones? ¿Cómo se construye una relación cuando ya no puedes engañarte a ti mismo? ¿Y por qué, paradójicamente, pues ese amor es más profundo, más real y más satisfactorio que cualquier enamoramiento que hayas vivido? Pero te adelanto algo, no es fácil llegar ahí, y no todos los que despiertan lo logran. Algunos se quedan atrapados en el cinismo, algunos deciden que no vale la pena intentarlo, algunos construyen muros tan altos que nadie puede entrar. La diferencia entre quedarse atrapado y atravesar hacia algo nuevo está en una sola cosa, y esa cosa la vamos a ver ahora. Continuamos. Hay una historia que quiero contarte. Es la historia de un hombre que se enamoró muchas veces, intensamente, perdidamente. De la forma en que te enamoras cuando crees que el amor es eso que muestran las películas. Se llamaba Thomas, y cada vez que se enamoraba, sentía que había encontrado a la persona definitiva, la indicada, la que por fin iba a completarle. Recuerdo que describía esos primeros meses como estar flotando, como si el mundo tuviera más color, como si todo tuviera sentido por primera vez. Y cada vez, después de unos meses o unos años, la ilusión se rompía. Veía a la persona real detrás de su proyección y sentía que el amor había muerto, y salía a buscar de nuevo, convencido de que simplemente no había encontrado a la correcta. Su primer matrimonio duró 5 años. Se casó convencido de que era para siempre, pero cuando la intensidad se fue, cuando ya no sentía esas mariposas, pensó que se había equivocado, que ella no era la indicada. Se divorció buscando volver a sentir lo que había sentido al principio. Su segundo matrimonio duró 3 años. Misma historia. Al principio todo era perfecto, luego la magia desaparecía, y Thomas volvía a pensar que había elegido mal. A los 40 años, después de 2 divorcios, varias relaciones fallidas y un rastro de corazones rotos detrás de él, Thomas llegó a una conclusión. El amor no existe. Es una mentira que nos contamos, una fantasía colectiva para no sentirnos solos, y decidió que no iba a volver a caer. Se cerró. Construyó una vida cómoda, independiente.
sin necesidad de nadie. Tenía su trabajo, sus aficiones, sus amigos. Se decía a sí mismo que estaba bien así, que no necesitaba a nadie, que había aprendido la lección. Y durante un tiempo pareció funcionar, o eso creía, porque la soledad que había elegido no era paz, era protección, era un muro construido con desilusión y cinismo. Por fuera parecía un hombre que había encontrado la independencia, por dentro era un hombre que había renunciado a algo esencial. Y entonces, a los 43 años, conoció a alguien. Se llamaba Elena, y lo primero que Thomas notó fue precisamente lo que no sentía. No hubo fuegos artificiales, no hubo mariposas en el estómago, no hubo obsesión ni noches sin dormir pensando en ella. No sintió esa urgencia que antes confundía con amor. De hecho, al principio casi la descartó. No es mi tipo, pensó. No siento la chispa, y estuvo a punto de no volver a quedar con ella. Pero algo le hizo quedarse. Quizá curiosidad, quizá cansancio de estar solo, quizá algo más profundo que no sabía nombrar, algo que le decía que esta vez las cosas eran diferentes, aunque no entendía por qué. Siguieron viéndose, sin prisa, sin la urgencia que Thomas había sentido en relaciones anteriores, y algo extraño empezó a pasar. Sin la intensidad del enamoramiento cegándole, pudo verla, realmente verla, no una versión idealizada, no una proyección de lo que necesitaba, a ella, con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras, con sus manías, sus miedos, sus contradicciones, y descubrió algo que no esperaba. Que esa forma de ver a alguien de verdad, era más íntimo que cualquier enamoramiento que hubiera vivido, que la conexión que se construía despacio, sin la droga de la dopamina distorsionándolo todo, era más profunda que cualquier pasión fugaz. Thomas no cayó enamorado de Elena, la eligió cada día, conscientemente, sabiendo exactamente quién era, con todos sus defectos visibles, y eligiéndola de todas formas, no porque fuera perfecta, sino porque era real, y él ya estaba cansado de perseguir fantasías. Llevan 8 años juntos, y cuando le preguntas cómo es su relación, no te habla de pasión arrolladora ni de amor de película, te habla de paz, de compañía, de construir algo juntos, de tener a alguien que te conoce de verdad, no la versión que proyectas, sino tú, con todo lo que eso implica. Eso es el amor después del despertar, no es una caída, es una elección, no es ciego, tiene los ojos completamente abiertos, no es intenso de la forma que conocías, es profundo de una forma que no sabías que existía, pero llegar ahí no es fácil. Thomas tardó años en estar listo para Elena, años de trabajo interior, años de enfrentar sus patrones, años de atravesar un desierto que casi le destruye antes de transformarle, y no todo el mundo lo consigue, porque entre el despertar y el amor consciente hay un desierto que tienes que atravesar solo, y ese desierto tiene un nombre, se llama duelo, el duelo por la inocencia perdida, el duelo por la versión de ti que podía enamorarse ciegamente y creer que era real, el duelo por todos los amores pasados que ahora ves de otra manera, el duelo por la fantasía del amor romántico que te prometieron desde niño en cada cuento, cada película, cada canción. Este duelo es real y es necesario, no puedes saltártelo, no puedes fingir que ya lo superaste, no puedes hacer un bypass espiritual y decir que ya estás más allá de todo esto. Tienes que atravesarlo, tienes que sentir el dolor de las ilusiones perdidas, tienes que dejar que te rompa antes de poder reconstruirte. Y este duelo tiene fases, como cualquier duelo. Primero viene la negación, no quieres creer lo que estás viendo, no quieres aceptar que todo lo que creías sobre el amor era ilusión, buscas excepciones, buscas pruebas de que no es verdad, pero las pruebas no llegan. Luego viene la rabia, rabia contra ti mismo por haber sido tan ingenuo, rabia contra tus parejas pasadas por no haber sido lo que proyectaste en ellas, rabia contra el mundo por haberte mentido toda la vida sobre lo que era el amor. Esta rabia puede durar mucho tiempo si no la trabajas. Después viene la tristeza, una tristeza profunda, existencial, la tristeza de mirar hacia atrás y ver que quizás nunca has amado de verdad, que quizás nunca te han amado de verdad, que todo fue un juego de proyecciones donde nadie veía a nadie,
Esta es la fase más dura, la que hace que mucha gente se quede atascada. Y finalmente, si atraviesas todo eso, viene la aceptación. No una aceptación resignada, una aceptación liberadora. La aceptación de que el amor que conocías era ilusión, sí, pero eso no significa que el amor no exista. Solo significa que es diferente de lo que pensabas, y esa diferencia, una vez que la abrazas, abre puertas que no sabías que existían. Pero no todo el mundo llega a la aceptación. Mucha gente se queda atascada en fases anteriores. Hay personas que se quedan atascadas antes del desierto, que ven el despertar acercarse y retroceden, que prefieren seguir en la ilusión porque la verdad les parece demasiado dolorosa. Estas personas seguirán enamorándose ciegamente, sufriendo y preguntándose por qué nunca les funciona el amor, pero al menos conservan la esperanza de la ilusión. Es una esperanza falsa, pero es algo a lo que agarrarse. Y hay personas que entran en el desierto y se quedan ahí, que atraviesan el despertar pero no salen del otro lado, que se quedan atrapadas en la rabia o en la tristeza, que se vuelven cínicas, cerradas, incapaces de confiar, que construyen muros tan altos que nadie puede entrar. Estas personas ya no sufren por amor, pero tampoco viven. Se han protegido tanto que se han aislado de la vida misma. Thomas estuvo a punto de convertirse en una de estas personas. Después de su segundo divorcio, pasó casi 3 años completamente cerrado, convencido de que el amor era una mentira y de que cualquiera que creyera en él era un ingenuo. Miraba a las parejas enamoradas con una mezcla de desprecio y pena. Pobres ilusos, pensaba, ya aprenderán. Pero había algo dentro de él que no se resignaba, una parte que seguía queriendo creer, una parte que sentía que tenía que haber algo más, que no podía ser que la vida fuera solo esto. Protegerse y sobrevivir hasta que te mueras. Y fue esa parte la que le empujó a buscar ayuda, a empezar terapia, a leer sobre psicología, sobre apego, sobre Jung, a mirarse a sí mismo de formas que había evitado toda su vida. Y eso es lo que diferencia al tercer grupo, los que atraviesan el desierto y salen del otro lado, los que hacen el duelo completo y encuentran algo nuevo al final, los que descubren que el amor existe, pero no es lo que les habían contado. ¿Qué diferencia a este tercer grupo de los otros dos? Una sola cosa: el trabajo interior. Las personas que atraviesan el desierto y salen transformadas son las que usan el despertar como catalizador para conocerse a sí mismas, las que miran sus patrones de apego y trabajan en sanarlos, las que examinan sus proyecciones y las retiran, las que integran las partes de sí mismas que habían depositado en otros. Este trabajo interior no es abstracto, es muy concreto, y quiero explicarte qué implica porque creo que puede ayudarte. Lo primero es la conciencia. Empezar a observarte a ti mismo en las relaciones. Cuando sientes atracción intensa, en lugar de dejarte llevar, pararte un momento y preguntarte: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy proyectando en esta persona? ¿Qué parte de mí está buscando completarse? ¿Qué herida está siendo activada? Esto no es fácil al principio. Estamos tan acostumbrados a actuar en automático que observarnos requiere un esfuerzo consciente, pero con práctica se vuelve más natural. Empiezas a pillar tus patrones en tiempo real. Empiezas a ver las proyecciones mientras las haces. Un ejercicio que funciona es escribir. Cada vez que sientas atracción fuerte por alguien, escribe sobre ello. No lo que sientes, sino por qué crees que lo sientes. ¿Qué tiene esta persona que me atrae tanto? ¿Me recuerda a alguien de mi pasado? ¿Qué cualidades estoy viendo en ella que quizás me gustaría tener a mí? ¿Qué vacío estoy esperando que llene? Cuando escribes estas cosas, muchas veces la respuesta se vuelve obvia. Ves el patrón claramente, y una vez que lo ves, ya no puede controlarte de la misma manera. Lo segundo es trabajar con tu historia, explorar tu infancia, entender cómo fueron tus primeros vínculos, qué aprendiste sobre el amor, qué aprendiste sobre ti mismo en relación a otros. Esto puede hacerse solo, pero es mucho más efectivo con un terapeuta que sepa guiarte. Thomas descubrió en terapia que su madre había sido emocionalmente inconsistente, a veces muy cariñosa, a veces fría y distante, y sin saberlo, había pasado toda su vida adulta buscando mujeres que replicaran ese patrón, mujeres que le daban amor intermitente,
porque eso era lo que su sistema nervioso reconocía como amor. Cuando entendió esto, todo cambió. Pudo ver por qué siempre había elegido parejas que le hacían sentir inseguro, por qué la intensidad que sentía era en realidad ansiedad disfrazada de pasión, por qué las mujeres estables y disponibles le parecían aburridas. Su cerebro estaba calibrado para buscar lo familiar, aunque lo familiar fuera doloroso. Y con ese entendimiento vino la posibilidad de elegir diferente. No fue fácil. Tuvo que reentrenar su sistema nervioso. Tuvo que aprender a tolerar la calma en lugar de interpretarla como falta de amor. Tuvo que darse cuenta de que la ausencia de ansiedad no era ausencia de conexión. Lo tercero es integrar tu sombra. Jung decía que las sombras son todas esas partes de ti que has negado, reprimido, escondido, las partes que no quieres ver, las partes que proyectas en otros para no tener que enfrentarlas en ti. Cuando te enamoras ciegamente, muchas veces te estás enamorando de tu propia sombra proyectada. Te enamoras de alguien que representa todo lo que tú no te permites ser. El tímido se enamora de la extrovertida. El responsable se enamora de la espontánea. El que siempre da se enamora del que siempre toma. Integrar tu sombra significa reclamar esas partes, permitirte ser lo que proyectabas en otros. Si siempre te enamoraste de personas aventureras, quizás hay una parte aventurera en ti que no te has permitido expresar. Si siempre te atrajeron personas creativas, quizás hay una creatividad en ti que has reprimido. El trabajo de sombra puede hacerse de muchas formas: terapia junguiana, escritura reflexiva, meditación, incluso arte. Lo importante es empezar a mirar esas partes de ti que has escondido y preguntarte: ¿qué pasaría si las integro en lugar de buscarlas en otros? Lo cuarto, y quizás lo más difícil, es aprender a estar solo. No solo físicamente, emocionalmente. Aprender a estar contigo mismo sin necesitar la validación constante de otro. Aprender a sentirte completo sin una pareja que te complete. Esto aterroriza a mucha gente. La soledad emocional se siente como muerte para un sistema nervioso que fue programado para depender de otros. Pero atravesar ese miedo es esencial, porque mientras necesites a otro para sentirte entero, nunca podrás amar desde la libertad. Solo podrás amar desde la necesidad. Y el amor desde la necesidad no es amor, es dependencia con otro nombre. Tomás pasó casi un año aprendiendo a estar solo de verdad, no solo sin pareja, que eso ya lo había hecho, sino solo consigo mismo, sin distracciones, sin huir hacia el trabajo o las aficiones, cada vez que la soledad apretaba, sentándose con el vacío, sintiendo el miedo y descubriendo que no moría, que podía sostenerse a sí mismo, que no necesitaba a nadie para existir. Fue el año más duro de su vida y el más transformador, porque cuando salió del otro lado ya no buscaba pareja desde la carencia, buscaba compañía desde la completud, y eso lo cambió todo. Hay algo importante que necesito aclarar aquí. Convertirte en una persona completa no significa no necesitar a nadie, no significa ser una isla, no significa esa falsa independencia que en realidad es miedo disfrazado de fortaleza. Significa no necesitar a otro para completarte, pero seguir deseando compartir tu vida con alguien. La diferencia es sutil, pero fundamental. Cuando necesitas a alguien para completarte, te relacionas desde la carencia, desde el vacío, desde el miedo, y eso distorsiona todo. Te hace aferrarte, te hace proyectar, te hace convertir a la otra persona en algo que no es, te hace responsable de su felicidad y la hace responsable de la tuya. Es una carga imposible que ninguna relación puede sostener. Pero cuando deseas a alguien desde la completud, todo cambia. Ya no buscas que te salve. Ya no necesitas que te complete. Ya no proyectas tus carencias sobre ella. Simplemente quieres compartir tu vida con alguien. No porque lo necesites para existir, sino porque la vida compartida es más rica que la vida en solitario. Porque el amor añade, no porque el amor rellene. Eso es el amor maduro, el amor después del despertar. No viene de la carencia, viene de la abundancia, no es adicción, es elección, no es caer, es caminar juntos. Pero, ¿cómo se siente esto en la práctica? Porque si te quito la intensidad del enamoramiento, si te quito las mariposas y la obsesión y las noches sin dormir, ¿qué queda? ¿No es un poco aburrido? Esta es una pregunta que me hacen mucho, y la entiendo. Porque hemos sido programados para creer que el amor intenso es el amor verdadero, que si no duele, no es amor, que si no estás loco por alguien,
¿Es que no le quieres de verdad? Las películas nos muestran persecuciones bajo la lluvia, grandes gestos románticos, pasión desbordante. Nadie hace películas sobre parejas que construyen algo juntos día a día sin drama. Pero eso es confundir intensidad con profundidad. Son cosas muy diferentes. La intensidad es ruidosa, es fuegos artificiales, es subidones y bajones, es drama y pasión y lágrimas. La intensidad agota, la intensidad quema. La intensidad no puede sostenerse a largo plazo porque por definición es un estado alterado. Nadie puede vivir en un estado alterado permanentemente. La profundidad es silenciosa, es un río que fluye constante. Es conocer a alguien tan bien que puedes estar en silencio juntos sin que sea incómodo. Es saber que puedes contar con esa persona sin tener que preguntarlo. Es construir algo juntos, día a día, sin necesidad de grandes gestos, porque los pequeños gestos cotidianos dicen más que cualquier declaración grandilocuente. Las personas que solo han conocido la intensidad confunden la profundidad con el aburrimiento. Cuando el drama desaparece, creen que el amor ha muerto. No entienden que lo que ha muerto es el ruido, y que debajo del ruido hay algo mucho más valioso, algo que solo puedes escuchar cuando el ruido se calla. Tomás me dijo una vez algo que se me quedó grabado. Me dijo, con mis exmujeres vivía en una montaña rusa. Había días increíbles y días horribles. Mucha pasión, muchas peleas, mucha intensidad. Con Elena es diferente. No hay montaña rusa, hay un camino. A veces sube, a veces baja, pero siempre avanza. Y cuando miro atrás, veo todo lo que hemos construido juntos. Con las otras no construí nada, solo sobreviví. Hay una metáfora que me gusta usar. El enamoramiento es como estar borracho. Todo se siente más intenso, más significativo, más vivo. Los colores son más brillantes, las emociones más fuertes. Te sientes invencible, pero estás en un estado alterado, no ves la realidad, y cuando se te pasa la borrachera, viene la resaca. Y la resaca del enamoramiento es brutal. El amor maduro es como estar sobrio. Al principio, si vienes de la borrachera, la sobriedad parece aburrida. Parece que le falta algo, parece gris, pero cuando te acostumbras te das cuenta de que ver la realidad claramente tiene su propia belleza, una belleza más sutil, una belleza que requiere estar presente para apreciarla, una belleza que no te deja resaca. Las personas despiertas que encuentran el amor no sienten menos, sienten diferente, sienten una calma que los que están en la montaña rusa no conocen. Sienten una seguridad que los ansiosos no pueden imaginar. Sienten una conexión que no depende de la incertidumbre para existir. Sienten que pueden ser ellos mismos completamente, sin miedo a que el otro se vaya si ve quiénes son realmente. Y sí, a veces echan de menos la intensidad, a veces miran a parejas recién enamoradas y sienten una punzada de nostalgia por esos días en que todo era tan dramático, tan urgente, tan vivo. Pero no cambiarían lo que tienen, porque saben lo que hay detrás de esa intensidad. Saben que es insostenible, saben que es ilusión, saben que es el principio de un ciclo que siempre termina en dolor. Ahora quiero hablarte de algo que no se menciona mucho. ¿Qué pasa cuando dos personas despiertas se encuentran? Porque eso también existe, y es diferente de todo lo demás. Cuando dos personas que han hecho su trabajo interior se encuentran, no hay juegos, no hay estrategias. No hay intentar parecer más interesante de lo que eres ni esconder tus defectos hasta que sea demasiado tarde. Hay una honestidad desde el principio que para los no despiertos parecería intimidante. Dos personas despiertas se ven, realmente se ven, y saben que están siendo vistas. Y en lugar de aterrorizar, eso libera, porque ya no tienes que mantener una fachada, ya no tienes que preocuparte por cuándo descubrirá quién eres realmente. Ya lo sabe, y sigue ahí. Cuando dos personas despiertas construyen una relación, no esperan que el otro les complete. No necesitan que el otro sea su fuente de felicidad, no proyectan sus carencias, se acompañan, se eligen, se apoyan en el crecimiento mutuo y cuando surgen problemas, y siempre surgen, los abordan como equipo, no como adversarios. Esto no significa que las relaciones entre personas despiertas sean perfectas. Siguen habiendo conflictos, siguen habiendo malos días, siguen habiendo momentos de desconexión. La diferencia es cómo se manejan esos momentos, con conciencia.
con responsabilidad, sin culpar al otro de tus emociones, sin esperar que el otro te lea la mente, con comunicación real, aunque sea incómoda. Thomas y Elena discuten, por supuesto que discuten, pero sus discusiones son diferentes de las que Thomas tenía en sus matrimonios anteriores. No hay gritos, no hay portazos, no hay días de silencio castigador. Hay dos adultos que expresan lo que sienten, escuchan lo que el otro siente y buscan una solución juntos. Suena simple, pero es revolucionario para alguien que viene de relaciones basadas en el drama. Ahora quiero hablarte de algo práctico, porque todo esto puede sonar muy bonito en teoría, pero ¿cómo se traduce en la vida real? ¿Cómo reconoces el amor real cuando ya no puedes confiar en la intensidad del enamoramiento como señal? ¿Cómo sabes que alguien merece tu elección? Hay algunas señales que he aprendido a reconocer, algunas características que diferencian el amor real de la proyección disfrazada. La primera es la consistencia. El enamoramiento basado en proyección suele venir en oleadas, días de intensidad absoluta seguidos de días de duda, momentos de certeza seguidos de momentos de confusión. Un día sientes que es el amor de tu vida, al siguiente no estás seguro. El amor real es más constante. No desaparece cuando la otra persona hace algo que no encaja con tu fantasía. No se tambalea cada vez que hay un desacuerdo. Está ahí día tras día, incluso cuando no es emocionante. La segunda es la visibilidad. En el enamoramiento proyectivo, ves lo que quieres ver. Idealizas. Ignoras las señales de alarma. Tus amigos te dicen que ven cosas que tú no ves y les ignoras porque ellos no entienden. En el amor real, ves a la persona completa, sus virtudes y sus defectos, sus días buenos y sus días malos, las cosas que te encantan y las cosas que te irritan, y la eliges sabiendo exactamente quién es, sin ilusiones, sin esperanza de que cambie. La tercera es la paz. El enamoramiento basado en patrones de apego inseguros trae ansiedad, mucha ansiedad. ¿Me querrá? ¿Me dejará? ¿Por qué no ha respondido al mensaje? ¿Estará con otra persona? ¿El amor real trae calma, no aburrimiento? Calma. Hay una diferencia enorme. La calma permite construir. La calma permite confiar. La calma permite relajarte y ser tú mismo. La ansiedad solo permite sobrevivir. La cuarta es el crecimiento. Las relaciones basadas en proyección suelen estancarte. Te mantienen atrapado en tus patrones, repitiéndolos una y otra vez. Sales de ellas siendo la misma persona que entró, o incluso más dañada. El amor real te hace crecer. Te desafía. Te confronta con tus sombras, pero desde un lugar seguro. Te invita a ser mejor versión de ti mismo. No porque tu pareja te presione para cambiar, sino porque su presencia crea un espacio donde puedes expandirte. Y la quinta, quizás la más importante, es la libertad. El enamoramiento basado en necesidad es posesivo. Tiene miedo de perder. Quiere controlar. Quiere saber dónde está el otro, con quién habla, qué piensa. Ahoga. El amor real da espacio. Confía. Permite que el otro sea quien es sin intentar cambiarlo. Celebra su independencia en lugar de amenazarse por ella. Sabe que el amor no es posesión, sino compañía elegida. Y que si alguien se queda contigo tiene que ser porque quiere, no porque le has atrapado. Si miras tus relaciones pasadas con estos 5 criterios, probablemente verás patrones que antes no veías. Relaciones que parecían amor, pero eran adicción. Conexiones que se sentían profundas, pero eran proyección. Intensidades que confundiste con pasión, pero eran ansiedad. Posesividad que confundiste con compromiso. Y eso puede doler. Revisar tu historia amorosa con ojos nuevos siempre duele. Pero también libera, porque cuando entiendes lo que estabas haciendo, puedes dejar de hacerlo. Cuando ves el patrón, puedes romperlo. Y eso abre la posibilidad de algo diferente. Hay una pregunta que me gustaría que te hicieras. Es una pregunta difícil pero importante. ¿Alguna vez has amado a alguien realmente? No enamorado. Amado. ¿Alguna vez has visto a alguien tal como es, sin proyecciones, sin fantasías, sin necesidad de que fuera diferente? ¿Y has elegido quedarte? ¿Alguna vez has sentido esa paz que viene de no necesitar que el otro te complete? Si la respuesta es sí, entonces ya sabes de lo que estoy hablando. Ya has probado el amor después del despertar, aunque quizás no lo llamaras así. Quizás fue breve, quizás lo perdiste, pero sabes que existe, y eso ya es mucho.
Si la respuesta es no, no te preocupes. No significa que seas incapaz de amar. Solo significa que aún no has llegado ahí. Y puedes llegar. El camino está abierto. Pero requiere trabajo. Requiere mirarte a ti mismo de formas que probablemente has evitado toda tu vida. Requiere enfrentar tus heridas de infancia en lugar de proyectarlas en otros. Requiere hacerte responsable de tus patrones en lugar de culpar a tus parejas. Requiere atravesar el desierto del duelo sin huir. No es fácil. No es rápido. Y no hay atajos. Cualquiera que te prometa atajos te está mintiendo. Pero hay algo que te puedo prometer. Cada paso que des hacia adentro es un paso hacia la capacidad de amar de verdad. Cada herida que sanes es una proyección menos que distorsiona tu visión. Cada parte de ti que integres es un hueco menos que necesitas que otro rellene. Cada momento de soledad que sostengas es un poco más de completud que construyes en ti mismo. Y cuando hayas hecho suficiente de ese trabajo, cuando te hayas encontrado a ti mismo lo suficiente como para no perderte en otro, entonces estarás listo. Listo para el amor que no es caída sino elección. Listo para la conexión que no es adicción sino compañía. Listo para la profundidad que no necesita intensidad para existir. Hay una última cosa que quiero decirte antes de terminar, y es quizás lo más importante de todo. El despertar no es un destino, es un camino. No llegas un día a un lugar donde ya no tienes proyecciones, donde ya no cometes errores, donde ya no sientes la tentación del viejo enamoramiento ciego. Eso no existe. Incluso las personas más despiertas tienen momentos de recaída, momentos donde los viejos patrones vuelven, momentos donde proyectan sin darse cuenta. Lo que existe es una práctica diaria de conciencia, de observarte a ti mismo, de cuestionarte cuando sientes atracción intensa, de preguntarte qué parte de ti está buscando completarse en otro, de elegir conscientemente una y otra vez, en lugar de dejarte llevar. Algunos días lo harás bien, otros días caerás en viejos patrones, y eso está bien. No se trata de ser perfecto, se trata de estar despierto, de ver lo que haces mientras lo haces, de tener la capacidad de elegir en lugar de reaccionar automáticamente. Tomás todavía tiene días difíciles con Elena, días donde viejos miedos aparecen, días donde se descubre proyectando algo o reaccionando desde un lugar herido. La diferencia es que ahora lo ve, puede parar, puede decir: esto no es sobre ti, es sobre mí. Puede hacerse responsable de sus emociones en lugar de culparla a ella. Y eso, esa capacidad de ver y elegir, es lo que hace que su relación funcione. No es que nunca haya problemas, es que los problemas se abordan con conciencia. Y con el tiempo, con la práctica, algo cambia. Los patrones pierden fuerza. Las proyecciones se vuelven más transparentes, más fáciles de ver. La necesidad de que otro te complete se va suavizando a medida que te vas completando tú mismo. Y entonces, un día, miras a la persona que tienes al lado. La ves realmente, sin filtros, sin fantasías. Ves su humanidad completa, sus luchas, sus miedos, sus contradicciones. Ves también las cosas que te irritan, las manías que te sacan de quicio, los defectos que no van a desaparecer, y sientes algo que no se parece en nada al enamoramiento. Es más tranquilo, más profundo, más real. Y en ese momento entiendes algo que antes no podías entender. Entiendes que el amor no es lo que te habían contado, no es fuegos artificiales, ni mariposas, ni noches sin dormir. Eso era solo el principio. El cebo, la droga que te enganchaba para que te reprodujeras. El amor de verdad es otra cosa. Es elegir quedarte cuando el subidón se ha pasado. Es construir algo juntos cuando ya no hay ilusiones que sostengan. Es ver a alguien tal como es y decir: te elijo así, no a pesar de tus defectos, sino incluyéndolos, porque son parte de ti. Y yo te quiero a ti, no a mi fantasía de ti. Eso es el amor después del despertar. No es menos que el enamoramiento. Es más, infinitamente más, porque es real, porque está basado en verdad y no en ilusión, porque puede sostenerse en el tiempo sin necesidad de drama para sobrevivir, porque te deja ser tú mismo completamente, sin miedo, sin máscaras, y cuando lo encuentras, cuando lo vives aunque sea un momento, todo el camino cobra sentido, todo el dolor del despertar, toda la soledad del desierto, todo el trabajo interior que hiciste, todas las noches difíciles donde te preguntabas si el amor existía, todo valió la pena.
porque ahora sabes algo que muy poca gente sabe. Sabes que el amor existe, no el amor de las películas, no el amor que te vendieron, sino algo mucho más simple y mucho más profundo. El amor de ver a alguien, realmente verle y elegirle cada día, con los ojos abiertos. Así que si estás ahí en medio del despertar, sintiendo que has perdido algo, sintiendo que el mundo es más gris ahora que ves la verdad, quiero que sepas esto. No has perdido nada real, solo has perdido ilusiones, y en su lugar, has ganado la posibilidad de algo verdadero. No todo el mundo llega ahí, no todo el mundo está dispuesto a hacer el trabajo, no todo el mundo tiene el valor de atravesar el desierto. Muchos prefieren seguir en el ciclo, enamorándose y desilusionándose, porque al menos el ciclo es familiar. Al menos el ciclo tiene momentos de intensidad que se sienten como estar vivo. Pero tú estás aquí, escuchando esto. Y si has llegado hasta aquí, hasta el final de este video, eso ya dice algo de ti. Dice que hay una parte de ti que quiere despertar, que quiere ver, que está cansada de repetir los mismos patrones y está lista para algo diferente. Escucha esa parte, síguela. Aunque el camino sea difícil, aunque el desierto parezca interminable, porque al otro lado hay algo que merece la pena, algo que muy pocos conocen, algo que cambiará tu vida para siempre. El camino está abierto, el amor existe, no como lo imaginabas, pero existe y te está esperando al otro lado. Soy Javier, esto ha sido Lo que no sabemos. Si este vídeo te ha removido algo por dentro, si te ha hecho pensar, si te ha tocado de alguna manera, déjame un comentario. Cuéntame tu experiencia. Cuéntame dónde estás en este camino. Si estás en medio del desierto, si ya has salido del otro lado, si aún no has empezado. Me interesa saber. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, a alguien que esté sufriendo por amor o que haya perdido la fe en él, compártelo. Quizás sea justo lo que necesita. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho.